Muy bien. Buenas tardes. No sé si ahí ya me estén viendo en la transmisión. Eh, Estoy tratando de ver si puedo tener sus comentarios para que podamos platicar en vivo algunos de los aspectos que vamos a platicar el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Ricardo Landero. Soy abogado laboral. Creo que apenas están empezando a ingresar. Vamos a esperar unos minutos para que comencemos a platicar un poco más a fondo. Estamos esperando a que se unan un poco más, ya estamos por comenzar. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a platicar. El, Me presento. Mi nombre es Ricardo Landero, soy abogado laboralista y colaboro muy de cerca con Factor Capital Humano, con IDC y hoy, desde luego, aquí con la Expo de Pymes que nos han invitado para platicar sobre este tema de cómo va a ser el asunto del regreso a la nueva normalidad y qué es lo que tiene que plantearse en las empresas, ¿no? Yo creo que al final es muy importante que lo discutamos. Desde luego es uno de los aspectos que más está intrigando
actualmente a las empresas de todos los tamaños, en especial a las pymes, porque pues hoy por hoy las pymes representan casi el 98% de la industria en México. Entonces, siendo un sector fundamental para poder incorporarse en el modelo económico, su escala y su integración al proceso de reincorporación a la normalidad a partir de que estamos en esta etapa de pandemia por COVID-19, pues obviamente que resulta fundamental y muy importante para poderlo platicar y entender, ¿no? Yo creo que aquí, miren, yo quisiera dejarle dos aspectos a ustedes en esta plática y que fueran la base de la discusión alrededor de lo que está sucediendo con las empresas y el regreso a la nueva normalidad. Disculpen que tome un poco de agua, pero me sirve para aclarar la garganta. Tomo un poco de agua tibia, entonces me ayuda bastante. Bueno, miren, para poder entender este proceso y saber a dónde estamos, hay que entender cómo se ha desarrollado el modelo de regreso a la normalidad en el mundo. Recordemos que dependiendo las regiones de Asia, Europa, América, hubo un dispar forma en la que nos incorporamos al proceso de la pandemia. En Asia empezó en enero, en Europa empezó en marzo y en América comenzó en abril. Y obviamente, así como empezó el calendario y los distintos países tomaron decisiones de cómo combatir la pandemia, en su mayoría con restricción social de movilidad, también ha sido el calendario de desdoblamiento o de regreso a la normalidad. En Asia, hoy casi el 87% de los países ya regresaron a la normalidad de sus actividades. En Europa están actualmente en el 50% y en América estamos comenzando con esto. De tal forma que creo que aquí es muy importante que entendamos que este proceso no es únicamente de México, es un proceso mundial. Cuando nosotros vamos a revisar un poco cuáles son estos requisitos que nos piden para poder regresar, y yo les estoy explicando que es un proceso mundial, lo que quiero dejarles claro es que es la única manera que ha encontrado la humanidad para poder combatir el coronavirus, que es organizando a la sociedad en sus esquemas de convivencia en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos laborales, recreativos, en los ámbitos obviamente sociales, en los ámbitos políticos, en los ámbitos económicos, en los ámbitos familiares, particulares. Es dentro de una política general del mundo de sana distancia y de contención de la movilidad que se ha buscado que esta pandemia pueda tener un proceso de mitigación o de control. Es en todo el mundo. Y aquí, por ejemplo, yo quisiera mencionar que quien ha llevado la batuta de este proceso ha sido la Organización Mundial de la Salud. Respetando, por supuesto, la decisión de cada país, porque hay países que hicieron restricciones muy estrictas, otras como México o Estados Unidos que hicieron restricciones, pero sin violentar garantías individuales o derechos humanos. Lo que sucedió es que cuando la OMS se da cuenta que la mayoría de los países hicieron restricciones, entonces
hace un análisis para hacer planteamientos y decir cómo sugiere la Organización Mundial de la Salud que los países regresen a su normalidad. Y esto lo hizo publicándolo desde el mes de abril y en el mes de mayo, donde hizo todo un análisis para decir, bueno, si vamos a regresar a trabajar, consideren todas estas medidas de salud pública y social en el lugar de trabajo, en el contexto del COVID-19. E hicieron, por lo tanto, un manual enorme de requisitos y de circunstancias para que los centros de trabajo en el mundo pudieran regresar a trabajar. Esto lo publicaron 5 días antes de que México publicara su plan, que fue el 14 y 15 de mayo. Y después ya los lineamientos técnicos que se publicaron el 29 de mayo. Pero con esto lo que les quiero decir es que cuando estamos leyendo nosotros los planes de la OMS y lo que plantean los científicos más importantes del mundo de cómo debe ser el regreso y cómo debemos de prepararnos para la nueva normalidad en los centros de trabajo en todo el mundo, establece la OMS 4 lineamientos importantes. Lineamientos sobre riesgos sanitarios, sobre medidas de prevención, sobre derechos y deberes y enfermedades de trabajo. Y yo ya me leí los lineamientos de la OMS y los de México son exactamente iguales. Es decir, lo que está planteando la Secretaría de Salud de México es exactamente lo que plantea la OMS para todo el mundo. Yo también ya revisé los lineamientos de Estados Unidos y de España, ya los leí. Y les puedo asegurar que son los mismos. Es decir, todo el mundo, por lo menos el que se acoge a los lineamientos de la OMS, está reconociendo que si no llevamos a cabo estas actividades para poder regresar, no vamos a poder sortear la pandemia. Esto es lo más importante y que nos tiene que quedar claro. Entonces, con esto, lo que quiero dejarles a ustedes es un mensaje muy importante. Los lineamientos que está planteando la autoridad sanitaria, si no se cumplen, no vamos a poder tener un entorno saludable en nuestras áreas de trabajo. Ya sea que seamos nosotros una pyme, que seamos dueños de una pyme, que seamos socios de una pyme, gerentes en una pyme, trabajemos en una pyme, de lo que sea. Es responsabilidad de todos conocer estos lineamientos que plantea la Secretaría de Salud e incorporarlos en la fuente de trabajo y llevarlos a cabo. Es muy importante, si no, esta pandemia no va a tener un punto de retorno. O sea, entendamos una cosa, el virus no tiene vida propia. El virus vive y se mueve por los seres humanos. Las reglas de este virus se rigen por las reglas de la economía, de la sociología, de la antropología. Somos nosotros, los seres humanos, quienes lo transportan, quienes lo transmiten, quienes hacen que el virus tenga vigencia. Si nosotros no somos capaces de construir un entorno que permita frenar ese contagio y ese contacto entre seres humanos, no hay forma que podamos detenerlo. Entonces, ese es el primer mensaje que les quiero dejar, por eso quise explicar todo lo anterior, porque uno de los aspectos fundamentales
para poder entender este tema es aceptarlo. Aceptar que estos lineamientos y estas obligaciones que está planteando la autoridad son necesarias, que no son una ocurrencia, que no son una imposición, que no son una idea ahí de el doctor Gatell, López Gatell y su grupo. No, es una construcción científica de los científicos más importantes del mundo que lo plantean y que los científicos de México lo retoman, como lo retomaron los de Estados Unidos y de España y de muchos países. Y entonces dicen, a ver, señores, ustedes lo que tienen que hacer es preparar su área de trabajo con un principio fundamental. Y este principio fundamental se llama, tiene que haber distanciamiento social. Siempre. ¿Entre quién? Entre todos. Tiene que haber distanciamiento social entre los trabajadores y los clientes, entre los proveedores y los trabajadores, entre todos. Tenemos que tener las herramientas para que, si regresamos a trabajar, sea con distanciamiento social. Ese es el tema. No hay una forma distinta de hacerlo y de regresar a laborar en este problema. Entonces, ya entrando en la materia de qué es lo que tienen que hacer, si tienes una pyme o eres una pyme, bueno, pues sí hay una serie de principios y reglas que tienes que seguir. Uno, darte cuenta que hay cambios diarios, que la dinámica de la pandemia es muy rápida, que pueden tomarse una decisión de que un estado o un municipio abra en un momento dado y luego echarse para atrás o adelantar, a pesar de que dijeron que se iba a tardar más tiempo. Que el único objetivo que estamos persiguiendo todos, como sociedad, como país y como mundo, es tener fuentes de trabajo saludables. No hay otro objetivo, tenemos que trabajar para eso. Que hay legislación federal, legislación estatal y municipal. Así que tienes que atender todas las informaciones que se crean por los 3 niveles de gobierno. Que te van a inspeccionar, que te van a checar que cumplas. Que una de las maneras fundamentales para que tú puedas cumplir y que todo tu entorno laboral sea saludable es capacitarnos todos. Capacitar a los directores, a los gerentes, a los trabajadores, a la sociedad. Es en la medida que tenemos más conocimiento y más capacitación, en la medida en la que más vamos a estar preparados. Entonces, la capacitación va a ser fundamental para una pyme y para cualquier empresa de cualquier tamaño para poder regresar a la normalidad. Céntrense en eso. Muy importante la capacitación. No todas las empresas se están preparando, eso hay que decirlo. Ya hubo las primeras inspecciones y muchas de las empresas que abrieron, casi el 60%, lo están haciendo mal. Eso va a repercutir en contagios y va a repercutir en las empresas. Hay que cuidarse. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer como empresa para poder desarrollarte y poder abrir? A ver, aquí hay una cosa muy importante. Lo que nos pide la autoridad es que tengamos un protocolo de reapertura. Y que este protocolo de reapertura sea el modelo que de alguna manera nos sirva para poder comenzar nosotros a
tener la estructura suficiente para regresar a trabajar. Entonces, este protocolo de reapertura es una serie de lineamientos muy importantes que vamos a tener que desarrollar. ¿Quién tiene que tener este protocolo? Todas las empresas de México, todas, de cualquier tamaño, micro, pequeña, mediana o grande. Es obligación de todas hacer protocolo. Entonces, ya tienes una tarea muy importante si estás en una empresa y eres responsable o dueño de una empresa pyme. Tienes que tener un protocolo de reapertura. Dependiendo la actividad que desarrolles, además puede que tu protocolo lo tengas que solicitar autorización ante el Seguro Social. Si eres una empresa esencial, lo vas a tener que hacer. ¿Cómo saber si eres esencial? Bueno, pues en el diario oficial del 29 de mayo se publicó una lista de actividades en donde se refiere a cuáles son esenciales y cuáles no. Si tu actividad encuadra en alguna de estas de la lista, eres esencial y por lo tanto es importante, obligatorio, que este protocolo además lo registres ante el Seguro Social. Esta obligación comenzó a partir del 1 de junio, o sea que ya lo tienes que hacer. Es muy importante que te actives y que lo hagas. ¿Qué es en todo caso lo que vas a tener que hacer? Mira, te lo voy a platicar a grosso modo. No vamos a poder eh, abundar en cada detalle. De hecho, una de las actividades que estamos haciendo con Factor Capital Humano es que nosotros estamos ayudando a la gente a hacer estos protocolos, dándoles formatos, dándoles materiales para que sea mucho más fácil que lo elaboren. Entonces, si estás interesado, busca en Factor Capital Humano esta parte de asesoría y con todo gusto podemos echarte la mano. Es un trabajo de alianza que hacemos Factor Capital Humano y mi despacho de abogados. Y de esa manera les construimos todo el proceso. Entonces, eso, bueno, te lo comento porque pues al final te puede servir. Vas a tener que nombrar un comité de seguridad y salud ante el COVID en tu empresa. Si eres una pyme de menos de 10 personas, que es micro, o eres pequeña, mediana, es importante que tengas el comité. Entonces, este comité es importante que participen tanto trabajadores como representantes de la empresa. Es como la Comisión de Seguridad e Higiene que debes de tener. Tienes que integrarlo y tienes que tener los elementos para que este comité sea el que lleve a cabo el proceso. Hay que capacitar este comité. Hay que capacitarlo. Hay unos cursos en la página del Seguro Social. Es importante que los tomen. Es importante que lean toda la información que se ha generado alrededor. Hay manuales que ha editado la autoridad para distintas actividades, para peluquerías, para restaurantes, para cines, para infinidad de actividades. Hay que descargarlo de la página de COVID, de Nueva Normalidad, nuevanormalidad.gov.mx. Ahí viene toda la información. Bueno, pues este comité tiene que estar muy bien capacitado porque es el que va a implementar este protocolo de seguridad sanitaria. Va a tener que identificar qué servicio realizas, si es esencial, identificar los niveles de alerta en el que te encuentres. Ahorita ya gran parte del país se encuentra en alerta naranja.
y va a tener que estar pendiente de esa información que puede cambiar. Algunos gobernadores han dicho que probablemente regresen al rojo, porque no estamos cumpliendo los lineamientos. Entonces, hacer un diagnóstico situacional, saber cómo está la empresa, y van a tener que hacer una planeación productiva de todo el proceso. En esta planeación productiva van a tener que identificar a las personas vulnerables, planear las actividades esenciales de la empresa, dar capacitación, saber cómo vamos a capacitar a todo mi personal. ¿Cómo le voy a hacer para capacitar desde el director hasta el último escalón de mi escalafón? Tendré que ver, por ejemplo, si mi empresa puede trabajar. A ver, la idea es que no haya contacto social. Si en mi empresa son 50 trabajadores, que es una pyme, entonces siempre en la puerta, cuando es la hora de entrada, se acumulan todos para poder marcar su entrada a tiempo. Pero eso puede generar que la gente no guarde distancia. Entonces es importante que yo vea la manera de que pueda yo planear las jornadas, incluso si es necesario cambiar horarios de entrada, hacer jornadas discontinuas, para que, horarios escalonados, para que la gente no esté toda al mismo tiempo en la puerta. ¿Sí entienden? O sea, es muy importante darnos cuenta que la razón de todo esto es el distanciamiento social. Entonces, cuando me piden a mí que haga planeación productiva, lo que me están pidiendo precisamente es que analice la manera en que no haya contacto social, o más bien que haya distanciamiento social. Entonces, con esta idea hay que mirar todo el negocio. Hay que mirar las salas de juntas, hay que mirar los baños, los lockers, hay que mirar todos los espacios de trabajo de mi empresa para que los organicemos de tal suerte que no haya contacto entre los trabajadores. Es tan intenso y tan importante esto que no nos podemos prestar ni siquiera las herramientas de trabajo. No nos podemos prestar ni una pluma en la oficina. Y si la presto, la tengo que sanitizar y limpiar. Y cuando me la regresen, la tendremos que sanitizar y limpiar. A ese grado llega. No me puedo prestar un martillo, no me puedo prestar la computadora, no me puedo prestar el teléfono celular. Y todo eso lo tengo que poner en un protocolo y explicárselo a la gente. Tenemos que dar medidas de protección, tapabocas, caretas. Se tienen que proporcionar a los trabajadores. Y también, de una vez te comento, este material lo tiene que pagar el patrón. No se lo puede cobrar al trabajador. Es un gasto que tiene que hacer. Tiene que hacerse campañas de promoción a la salud adentro de la empresa. Promoción a la salud para que la gente tenga salud sanitaria, salud, higiene respiratoria. Por ejemplo, que sepan que tienen que toser en el codo, que sepan que no pueden escupir, que tienen que cuidar todos esos aspectos. Tienen que hacer promoción de la salud incluso para que sepan cómo cuidarse en el transporte público. Cómo cuidarse, por ejemplo, en su casa, qué medidas tomar, qué mejorar para que al final, si yo logro
desdoblar todo el proceso de salud desde mi fábrica o mi negocio hasta la casa, es muy probable que yo no tenga ese al final contagio o virus en mi fuente de trabajo. Pero si yo no me encargo de todo el proceso, pues probablemente me estén trayendo la enfermedad al negocio, a la fábrica y contagiándonos todos. Esta es más o menos la idea. Es un protocolo muy complejo, pero muy interesante, que obviamente va a implicar buscar, por ejemplo, que la gente ahora labore en teletrabajo. Si parte de tu empresa todavía lo puede hacer por teletrabajo, que lo haga. Las reuniones ahora van a tener que ser virtuales. No se prohíben, pero se pide que no haya ya, de preferencia, salas de juntas donde estemos ahí reunidos. Y si no se puede evitar, tenemos que estar a 1,5 metros uno del otro. Y se tiene que sanitizar el área después de que se use y antes de usarla. Todas las reuniones ahora van a tener que ser por teléfono, por estas videoconferencias. Tenemos que tener mecanismos de supervisión, tenemos que tener gel para limpiar las manos en las áreas, contenedores para poner especialmente la basura que es de COVID, Kleenex, tapabocas. Se pide que ya no haya joyería, corbatas para ir a trabajar, porque todo esto guarda al final el virus. Bueno, hasta aquí he hablado de parte del protocolo y del proceso. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Me gustaría saber si hay alguna opinión, si tienen dudas. ¿Qué podemos comentar al respecto de esto? Además voy a ver dónde puedo ver sus preguntas, ¿verdad? De todas maneras, le voy a pedir a los organizadores si me comentan por el chat si hay alguna pregunta, algo que ustedes tengan dudas. Voy a tratar de entrar también por otro lado para ver si hay preguntas. ¿Qué más podemos, de eso, de los lineamientos, qué dudas pueden tener ustedes? Hay un chat aquí, pero no estoy seguro si me llegan las de ustedes. Sí, si tienen alguna duda de la transmisión, alguna pregunta, algo que quieran comentar, ¿no? Está todo muy claro. Bueno, entonces, si está todo muy claro, pues vamos a seguir, obviamente, con el proceso. El, Les comenté que las empresas que son esenciales tendrían que subir este protocolo
a la página de nuevanormalidad.gov.mx. Si ustedes son de alguna empresa esencial, lo van a tener que hacer. Hay que llenar una lista de comprobación que viene en la página por parte del Seguro Social, subir el protocolo. Aquí es muy importante señalar que cuando ustedes lo suben, lo hacen bajo protesta de decir verdad y aceptando que el Seguro Social dé acompañamiento a este proceso, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer un compromiso respecto de cómo está este esquema. Y al recibir el IMSS, la autoevaluación, porque ustedes solos van a llenar su propio cuestionario, el IMSS inmediatamente te va a dar respuesta y te va a aceptar que puedas iniciar actividades. Claro, esto solamente lo vas a poder utilizar en relación al semáforo. Por eso son varios niveles de análisis que tiene que estudiar el Comité de Seguridad Sanitaria. Dependiendo el semáforo, dependiendo la actividad y dependiendo el tamaño de empresa, es que se va a poder establecer si puedes regresar o no a trabajar. Entonces tienes que prepararte mucho y tener mucha información de esto, ¿eh? Es muy importante. Que lo entiendas y que lo asumas. Entonces, una vez que lo subes al Seguro Social, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como local, te pueden ir a inspeccionar y ver que efectivamente todo lo que platicamos lo estás haciendo, que estás implementando medidas de seguridad sanitaria, que estás estructurando todo el modelo para que haya salud en tu trabajo. Y esto obviamente pues lo vas a tener que tener. ¿Qué sanciones puede haber? Puede haber multas, puede haber clausuras, puede haber todo esto. Entonces, ya iniciaron las inspecciones en las empresas. Tienes que poner toda una serie de materiales y de elementos de señalización en tu empresa, en las puertas de entrada de tu empresa. Hay que poner postes, tapetes, hay que poner elementos, hay que ponerlos, hay que señalar si una puerta es de entrada y otra puerta es de salida. Si tienes una sola puerta, hay que poner flechas y una barrera física entre las personas para que no choquen. O sea, date cuenta que no puede haber contacto social. Entonces tienes que tener medidas, tienes que poner paneles anti-estornudo cuando vas a recibir un cliente. Si un trabajador está muy pegado de otro, pues tendrás que poner barreras físicas, unas mamparas que separen al trabajador. Si no, puede estar a 1,5 metros de otra persona. Poner gel, o sea, imagínate tu negocio, velo visualizando y verlo viendo cómo se va pintando de cosas. Tienes que, dependiendo si eres mediana y grande, medir temperatura. Si eres micro, no, pero sí vas a tener que estar muy atento de la gente vulnerable, estar muy atento de todos los elementos sanitarios, el uso de los baños, dar políticas de cómo lavarse las manos. Y todo eso lo tenemos que representar, obviamente, en las formas de trabajo. Cómo se van a usar los elevadores ahora, las escaleras, por ejemplo. Poner flechas para ver en qué sentido se sube y en qué sentido se baja. Ya no podemos chocar.
Les vuelvo a comentar, el concepto universal se llama distanciamiento social. Mi forma de trabajo y mi forma de coexistir de aquí en adelante es con distanciamiento social. Lo tenemos que conseguir. Entonces, bueno, no sé si eh, a grosso modo todo esto es la estructura que tiene que tener una pyme, una empresa para poder regresar a la normalidad. Es muy importante que lean el diario oficial del 29 de mayo, el del 14 y 15 de mayo, que entren a la página de nuevanormalidad.gov.mx, que chequen muy bien cómo está la información, que la descarguen, que conozcan perfectamente cómo está funcionando todo. Y bueno, no sé si haya de nuevo preguntas o temas sobre el asunto. Yo quisiera insistirles que en Factor Capital Humano ustedes van a encontrar mucha información. La estamos publicando diario, generando diario, para que ustedes estén informados de lo último que está sucediendo en materia del regreso. Incluso hicimos un apartado especial que está ahí para que ustedes estén pendientes. Entonces, por favor, utilicen toda esa información. No sé si hay alguna duda, algún tema que quieren que abordemos más. Yo aquí, con esto, como les comenté, no nos da tiempo de abordar todo el proceso, pero sí, obviamente, de darles los puntos importantes y haberles dejado, espero, dos mensajes. Uno, que las medidas sanitarias que está implantando el gobierno son las que está planteando la OMS y todo el mundo. Bueno, por lo menos la mayoría de los países que no son más que las mejores prácticas para poder tener distanciamiento social. Y segunda cuestión, que el objetivo fundamental es tener distanciamiento social y salud pública en las fuentes de trabajo. Todo lo que hagamos, incluso aunque cueste a las empresas, no es un gasto de más. Es la única oportunidad que tenemos como sociedad, como mexicanos, como mundo, como planeta, para poder domar este virus. Así que, pues les pedimos que pongan mucha atención en estas cuestiones y que lo asuman y que entiendan la responsabilidad compartida que tenemos todos para poder resolver este problema. Tanto gobierno como empresas, como trabajadores. Bueno, si tienen alguna duda, algo que les podamos ayudar, mi correo electrónico es ricardo@landeroasociados.com. Estaremos aquí con la gente de la Expo Pymes colaborando en algunas cosas con Factor Capital Humano. Les volvería a preguntar si tienen alguna duda, si no, yo aquí creo que he abarcado el tema en su totalidad, pero me gustaría saber todavía unos minutos más si hay alguna duda. Muy bien, pues entonces yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido mucho la información que platicamos. Mi nombre es Ricardo Landero y les agradezco desde luego que hayamos tenido la oportunidad de comentarlo. Cualquier tema estaremos contestando también aquí en las preguntas que pongan en la transmisión. El- la idea es generar una comunidad de pensamiento, de
una comunidad de información que nos permita ir a todos creciendo. Muchas gracias. Gracias.